a, a lo que son las medidas descriptivas, son las medidas de dispersión, página 60, o también denominados estadígrafos de dispersión. Cuando uno entra al laboratorio, el ayudante, ¿qué le dice? Trate de recolectar la mejor muestra, ¿no? ¿Para qué? Para que usted utilice a la medida de confianza de tendencia central, que es la media aritmética, que según Gauss es el valor más cercano al verdadero. La media aritmética, como se comentó, es una medida de confianza. ¿Cuándo? 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 A ver. Cuando la curva de distribución sea aproximadamente simétrica. Ahí, la media aritmética es una medida descriptiva de tendencia central de mucha confianza. Pero ayer también se leyó algo. ¿Sí? Está en la página 60. Uso de los promedios. La número 3. Si la distribución tiene marcada asimetría. Lean, a ver. Ayúdenme, la página 60. Uso de los promedios. 1, 2, 3. 3. Si la distribución tiene marcada asimetría, entonces la mediana es la medida promedio más representativa. En cambio, a ver, lean a ver la número 2. Si la distribución de frecuencias es simétrica o casi simétrica, la media o la mediana o la moda es el promedio representativo. Aquí, el promedio más representativo es la media. Pues los tres promedios son casi iguales. Se disputan entre la media y la mediana. La moda, ayer se habló, no siempre hay una sola moda. Pueden haber varias modas, pero hay una sola media y hay una sola mediana. Ahí está en la página 59. La moda está en el máximo, ¿no? Y a la izquierda o a la derecha están la mediana y la media. La moda está en el máximo, la primera derivada. Ya. La 1. De los promedios definidos, la media aritmética se usa con más frecuencia por su mejor tratamiento algebraico. Ya. Hoy nos toca ver los estadígrafos de dispersión. Si yo hago en este instante un muestreo con los 33 compañeros que estamos acá y le pregunto yo la edad a unos 10 compañeros elegidos al azar, ¿no? ¿Ustedes creen que todos en esa muestra que yo estoy eligiendo tendrán, por ejemplo, la misma edad? Ayúdenme. ¿Sí o no? No tendrán la misma edad. No. Pero tampoco será tan dispersa, ¿no? Porque supuestamente en este grupo, en este cuarto, quinto semestre, estamos entre 18 y 23 años. El promedio de edad. Pero sí se acuerdan ustedes, por ejemplo, ayer, a ver si abren, ¿dónde está el ejemplo que puse acá? A ver, la página 39-40. Ahí hay una edad 19 en la 39, 20, 18, 23, 85, 19.
hay un dato que está por ahí fuera de lo normal, ¿no? El 85. Entonces, más menos uno que usted elimine, más menos uno que usted elimine a un dato que no está dentro de lo normal en este grupo, por ejemplo, entre 18 y 23 años. Pero si hubiese un compañero ahí que tiene 85 años, ese compañero pues no está dentro de lo normal en este grupo, en este estrato, en este grupo etario, la palabra común, ¿no? En la pandemia, el grupo etario, la población en edad en este grupo más o menos está entre 18 y 23 años. ¿Qué pasará si yo lo tomo en cuenta a ese dato, página 39, a ese dato que es el 85? Me va a hacer cometer mucha dispersión. Entonces, ¿qué dice pues generalmente el ayudante? Cuando hay datos que no están dentro de lo normal, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Que no haya pues mucha dispersión de datos, ¿no? Lógicamente un experimento perfecto. En esta vida nada es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Nada es perfecto. Aquellos que buscamos a la pareja perfecta, estamos pensando y cosa ideal, según las estadísticas. Según las estadísticas, no es mi criterio. Según las estadísticas. ¿En qué se va? Trate de recolectar la mejor muestra. Cuando se tienen datos de tipo cuantitativo especialmente, que no haya pues mucha dispersión entre los datos que usted está recolectando, ¿no? Por eso, al principio, usted tiene que hacer en el muestreo ¿qué? Tiene que utilizar ese tipo de muestreo que se llama la estratificación. Lógicamente, compañeros están en el primer semestre, digamos, en esta facultad, estarán por en promedio entre los 17, 18, por ahí, ¿no? Nuevitos, jovencitos que vienen de los colegios. Pero ya en cuarto semestre estamos en promedio entre 18 y 22 años, por ahí. Más arriba seguramente estarán pues entre unos 20 y unos 22 años, ¿no? El promedio, más arriba. Séptimo, octavo semestre, ¿no? Ya. Por eso que usted tiene que hacer eso primero, estratificar. ¿Y para qué usted estratifica? ¿Para qué? ¿Perder tiempo? No. Aquí es importante la estratificación, porque usted así trata de recolectar una muestra homogénea, donde se evita mucho la dispersión, pero siempre se va a cometer. En el laboratorio nos decían, trate de recolectar la mejor muestra para cometer el menor error. Entonces uno ahí en el grupo, ¿no? Trataba de recolectar la mejor muestra. Recolectar la mejor muestra ya. Y hoy nos toca hablar de eso, de las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué haría yo con ese dato? De la página 39, con el dato 85, yo lo tengo que eliminar. Más menos uno en el trabajo de investigación. Y especialmente, ¿cuáles se eliminan? Los extremos. Así nos han enseñado en el laboratorio. Elimine los extremos para que haya menor error. Y ese error hoy día lo tenemos que determinar los que ya saben entrando a las medidas de dispersión, tanto de tipo absoluta como relativa. Ya. Página 60. 60. Estadígrafos de dispersión. Resáltenlo. ¿Dónde está aquí mi resaltador? Estadígrafos de dispersión. ¿Qué son estos estadígrafos? Son métodos.
métodos de dispersión que ayudan a medir, porque estamos hablando de las medidas, que ayudan a medir, bueno, lógicamente, pues la desviación, la dispersión de los datos. Y saben especialmente con relación a quién se mide la dispersión, a la media aritmética. A la media aritmética. Hay 2 o 3 métodos importantes acá. Métodos de dispersión, métodos que ayudan a medir la dispersión de los datos. Y entre los 5 que voy a comentar yo, 3 que son los más importantes, son los que miden la dispersión. ¿Saben en relación a quién? A la media aritmética. ¿Y por qué a la media aritmética? Porque supuestamente los datos se están distribuyendo en una curva aproximadamente simétrica. Anótenlo así. No les avisan a los otros. Con relación a la media aritmética. ¿Y por qué a la media aritmética? Porque la curva de distribución es aproximadamente simétrica y usted eso ha determinado en la unidad número 2, número 1, número 2, 2, ¿no? 3, 4, ¿no? Lo que vimos ayer, página 59. De las 3 curvas ahí, las más populares son de asimetría hacia la izquierda o de asimetría a la derecha. Pero usted tiene que utilizar el concepto de la aproximación, porque esas 2 curvas no tienen un modelo matemático, pero sí, la que tiene un modelo, la que ha sido ideada por Gauss, es la que está ahí, la curva simétrica, insesgada, AS igual a 0, que enseguida lo vamos a comentar. Ese es el modelo probabilístico más importante en estadística. Y se habló hace, no sé, ya no me acuerdo, la anterior semana. ¿Por qué es un modelo probabilístico? Porque cumple con dos condiciones. La primera condición, que su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Y el otro es probabilidad. El área, si ustedes me ayudan, la página 59, ahí, la curva simétrica. Hay área. El área tiene que representar el 100%. Ya, para los que no tienen la guía. Para los que no tienen la guía. Sí. De esta palabra, de acá. Está en la página 39, ¿no? A 59 es esta. 2 condiciones. Aquí está, aquí miren. En la gráfica, el histograma que usted lo ha hecho. Ya, yo creo que ya lo ha hecho, pues, ¿no? En el Excel, la unidad número 2. Ahí está. Esta gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Por eso es probabilística. Una condición. Y la otra condición, que el área total, la suma. Se habló, sí. Cada rectángulo, ¿qué viene a ser? Frecuencia relativa. Cada espacio que está tocando el cursor es área. El área sinónimo de probabilidad. Desde este lugar. En área, base por altura, área. 100%. Las 2 condiciones que tienen que cumplir un modelo para que sea probabilístico. Esta es una función, puede ser una función cualquiera, puede ser, pero para que sea probabilística, ella, tiene que estar así, por encima, graficada por encima del eje horizontal. Esta es la curva simétrica, sí. Curva simétrica. Esta tiene cola a la izquierda. Más lento. Y creo que es la tercera ola, creo. Y ustedes ya habrán investigado, bueno, supongo, porque ya han investigado las olas. Llega un máximo a la meseta, ahí está la moda. De ahí baja rápido. Esta creo que es la 4ª ola.
No sé, pero una sí. Al principio, rápido, llega máximo a la moda, a la primera derivada. De ahí se baja lento, 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 lento. Creo que la cuarta sí. Estadígrafos de dispersión. ¿Qué les decía? Son métodos que permiten medir el grado, aquí está, permiten medir el grado de dispersión o variación con relación al centro, al centro, al centro. Y ayer, y antes de ayer, no sé cuándo, se comentó que las medidas de tendencia central generalmente tienden a estar en el centro. ¿Y cuáles son ellas, pues? La mediana y la media aritmética. La media aritmética tiende a irse hacia el centro como un promedio. Alrededor de ella generalmente se encuentra aproximadamente casi el 70% de los datos. Alrededor de ella, de la media, casi se encuentra aproximadamente el 70% de los datos. Página 75, a ver, ayúdame a ver. Página 75. Ahí está, hay una regla empírica ahí. Página 75. Y yo creo que ya todos tienen sus libros. Faltaba uno o dos, no. Página 75. Alrededor de la media. ¿Qué cantidad de datos aproximadamente del 100% se encuentran? Página 75. Ahí está la regla empírica. A una desviación estándar, que enseguida vamos a comentar, que está en el punto de inflexión. Miren, este es el modelo más importante, la regla empírica. Cuando la muestra es grande, cuando la muestra tiende al infinito, a una distribución n suficientemente grande, cuando n tiende al infinito, ¿cómo es la curva? Pues la curva debe tender a ser simétrica. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva tiende a ser simétrica o aproximadamente acampanada. Si con 30 datos se tiene, a ver, eso que está en la página 59, abran la página 59. Si con la página 59, si con 30 datos, digamos, se tiene una curva de asimetría con la cola a la izquierda, para que ella tienda a ser simétrica, le aumentaré el doble, 60. Tengo que hacer una corrección. Esa cola va a perder un poquito. Va a perder la cola, va a perder la cola. Y va a tender a ser, si le aumento a 120, va a seguir perdiendo cola. 240 va a seguir perdiendo cola y la curva se ha de tender a ser más cercanamente a una curva simétrica. ¿Y por qué estoy hablando de la curva simétrica? Porque es el modelo probabilístico más importante. Yo creo que ustedes han investigado, sí. No estoy hablando aquí a la pantalla, digamos. Yo creo que han investigado este modelo. Miren, aquí está la media. Esta es la media poblacional. Vamos a ver, esto ya se comentó en inferencia estadística. Media poblacional. Mu. Miren, alrededor, aquí está el punto de inflexión, aquí está la primera derivada. Porque este es un modelo, tiene su modelo probabilístico, tiene su modelo, su modelo matemático, ideado por ¿quién? Por Gauss. Si aquí está la media, aquí está la moda, y aquí está la mediana, aquí, lógicamente, entre las tres, la media aritmética, cuando la curva es aproximadamente simétrica. La media aritmética es la medida de confianza más importante cuando la curva es aproximadamente simétrica. Y generalmente, en el 99% de los casos, se trabaja pues con curvas casi simétricas y que al final, como cantaba Vicente, al final se tiene que utilizar la aproximación. Aproximación, por aquí dice algo. A forma aproximadamente acampanada. Regla empírica, página 75.
dada una distribución de un conjunto de observaciones de tamaño n suficientemente grande, n tiende al infinito, que es simétrica y forma aproximadamente acampanada. Estos puntos, ¿saben cómo se llaman? Puntos de inflexión, cálculo. Aquí está la primera derivada. Por eso la meseta, ahí está la moda. Ahí está la moda. En este caso, si es simétrica, lógicamente aquí está la moda, la mediana y la media. Y de ella, ¿quién es la más representativa? La MUPU, la media. Ahí están los puntos de inflexión. Desde este lugar hasta este lugar es el 100%. 100%. Ah, pero miren, este sector que está pintando, que está hablando, que está el cursor está indicando alrededor de la media, a partir de ella, y a una desviación, porque esta distancia de acá a acá se llama una desviación estándar, que enseguida lo vamos a comentar. Todo el área que está marcando el cursor, casi es el 68%, miren. Alrededor de la media, a una desviación estándar, que está en los puntos de inflexión, la segunda derivada igual a 0, está casi el 68% de todo el conjunto de datos. ¿Y dónde está el 32%? En las colas por acá. Aquí, a partir del menos infinito hasta este lugar, aproximadamente será un 16%. Y a partir de acá hasta el más infinito será el otro 16%. ¿No? Ya. Volvemos a la página 60. Ya. Y le van a dar a ustedes una leída así. Hay varios métodos de dispersión que ayudan a medir el grado, como dice ahí, el grado de dispersión, ¿no? El grado de dispersión o variación con relación a alguien. Y ese alguien, ¿saben quién es generalmente? La media aritmética. ¿Por qué? A ver, porque es de tendencia central. También se puede medir con relación a la mediana. Sí, se puede medir. Pero con relación a la moda, no. Porque la moda en el experimento, tal como se habló ayer, ¿puede haber una moda? Sí. Ayer había en el experimento que yo hice, que están ahí en la guía, una sola moda. Bueno, pues utilice entonces también a ella. Pero si hay, en el experimento dos modas, se complica. Ya. Charla de peluquero. Inciso A. Hay dos tipos de dispersión. Hay dos tipos de medidas de dispersión. Resáltenlo. De tipo absoluto y de tipo relativo. ¿Dónde está de tipo relativo? De tipo absoluto página 76. Abran los libros. Medidas de dispersión de tipo relativo. Resáltenlo los dos. El inciso A, medidas de dispersión de tipo absoluta. Inciso B, medidas de dispersión de tipo relativo. Generalmente, y mejor se entiende, cuando la dispersión está hablando en porcentaje. Hay un 15% de dispersión. Y entre los tipos de medidas de dispersión de tipo absoluto, ¿hay cuántos métodos ahí? Si me ayudan. Hay uno, el método del recorrido de la variable o rango. Estoy leyendo el libro. El 2, página 62, rango intercuartil. Rango semi-intercuartil o desviación del cuartil, no muy utilizables. Página 63, aquí sí. La desviación media absoluta, una medida de dispersión, pero que tiene un problema. Se utiliza propiedades de valor absoluto para su cálculo. Y entre las más importantes está, también está la desviación mediana, página 64, con relación a la mediana.
Varianza, esa página 65. Varianza y desviación estándar. Como la media en medidas de tendencia central es la más de confianza, aquí la varianza y por tanto la desviación estándar son las medidas más importantes para los métodos de dispersión, la varianza y la desviación estándar. Los que ya saben, la varianza es un momento de segundo orden. Sáquele la raíz cuadrada y se convierte en desviación estándar. Lo están en la página 65. Son los métodos más importantes en inferencia estadística, como la media. Y aquí en métodos de dispersión, de los 5 que se han nombrado, el 6 es el más importante. El 6, que es la varianza. La varianza. Por eso en la máquina calculadora, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos hallando la media, salía bar. El viernes se vieron 1 menos bar, con P chica, ¿no? No bar de beber, digamos. Bar, varianza. ¿Y la varianza? No la varianza. La desviación estándar se encuentra en la máquina calculadora. Ya, 6 métodos de dispersión de tipo absoluta, cada una con sus propias características. A ver, empecemos. Cuando usted estaba construyendo la tabla en la unidad número 2, el paso número 2, ¿no? El primero era el arreglo, paso número 1. Paso número 2, el rango, ahí está, miren. A un ladito, anótenlo. Este es creo que yo comenté así. Es un método de dispersión. El rango, determinar el dato, hacer la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, es un método de dispersión. Este método es discriminante, porque saben que al final uno intuye, como dice que alrededor de la media aproximadamente se encuentra casi el 68% de los datos alrededor de la media en la parte central y el 32% en las colas, un 16% en una cola a la izquierda y el otro a la cola a la derecha. Vean si me ayudan a ver. Este método es muy discriminante, hay que llevarlo a la cárcel, porque él solamente toma en cuenta los extremos. Y a veces los extremos pues nos hacen cometer mayor dispersión, pero sí es un método de dispersión. Muy fácil en su cálculo, fácil pues. Los de primero básico hacen esta diferencia. 50 menos 20, 30. ¿Listo? Pero es un método que no se utiliza comúnmente para medir la dispersión, porque ella solamente toma en cuenta los extremos y no toma en cuenta la parte más importante, la panza. Ahí en la panza casi está el 68% de todo el conjunto de datos. Un método no muy utilizable, pero sí es un paso para poder construir una tabla de distribución de frecuencia. Y él es un método de dispersión no muy útil. Ustedes le van a dar la ley. Ustedes le van a dar la ley. Ahí está. Las mujeres cuando estén viendo sus novelas, las turcas o las peruanas, y los varones cuando estén viendo la Champions. Otro método, también otro método. Resáltenlo, sí. Son 5 métodos. Métodos que ayudan a medir el grado de dispersión de los datos con relación especialmente al centro. ¿Y quién está en el centro? Media. Cuando la curva es aproximadamente simétrica. Otro, rango intercuartil. Porque al final y al cabo aquí hay que utilizar pura fórmulas matemáticas. Solamente usted tiene que saber el concepto. ¿Qué método quiere utilizar usted para medir el grado de dispersión? Dependerá de usted. Pero hay unos menos útiles y hay otros más útiles. Si yo quisiese utilizar este otro, este es mejor que el anterior. Este es mejor, perdón. Este mejor que el rango.
el rango intercuartil. Ayer se habló un poquito que dentro de las medidas de posición también hay los fractiles, aquellos que dividen en 4, que se comentó, en 10 y en 100 partes. La mediana es un fractil porque lo divide a todo el conjunto en 2 partes, en 50-50. El cuartil es un fractil, divide a todo el conjunto en 4 partes, 25-25. Los deciles es un fractil que divide a todo el conjunto en 10 partes, 10%. Y los percentiles que dividen en 100%. Cada partecita, 1%. El rango intercuartil en una curva desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Se puede dividir en 2 partes, lógicamente. En 2 partes, 50-50. Pero también lo puedo dividir en 4 partes. 25, 50, 75. Y tengo 4 partes. 25%, 25%, 25% y 25%. Si yo hago la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, o hago la diferencia del percentil 75. Aquí está. Este es menos. Entonces, corríjanlo por favor en su guía. Esto no es igual al menos. El menos. Corríjanlo. Corríjanlo por favor. Menos el percentil 25, que es lo mismo. El cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. El percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3. Pero este es el modelo matemático. Pero, a ver, atíname y cierren los ojos, a ver. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es el 50%. La diferencia entre el cuartil 3, que es el 75, y el cuartil 1, que es el 25, la diferencia es 50%. Por eso es que este rango intercuartil habla, anótenlo ahí, habla del 50% central. Aquí está, pues, aquí está bien. El rango intercuartil es una medida que excluye el 25% más alto y el 25% más bajo. Bajo, cuartil 1. Alto, cuartil 3. Dando un rango dentro del cual se encuentra, resáltenlo, el 50% central de los datos. Y estamos comentando que la mayoría de los datos se encuentra en la panza, casi alrededor de la media, un 68%. Bueno, este método pues, utilizaré mejor antes que el otro. Pero otra vez estás discriminando. ¿A cuánto estás discriminando? Al otro 50%. El 50%, el 25% más bajo y al 25% más alto lo estás discriminando. Pero habla así, donde está la mayoría de los datos. Entre este rango intercuartil, ¿cuál sería mejor? Y este rango, y este método del rango, ¿cuál sería mejor utilizar? A él, pues, a este, pues. Y estos son sus modelos matemáticos. En esta última parte, ustedes tienen que tener su formulario. Si el examen va a ser presencial, por favor, su formulario. Ya, este es charla de peluquero. Ustedes le van a dar una leída. Este método no es muy útil, pero está anotado ahí, el rango semi-intercuartil. No es muy útil. No es muy útil. Es el anterior dividido entre 2. O sea, 50 en total, ¿cuánto? 25. Peor todavía. Habla del 25% de los datos. No muy útil. No. Lo saltan si quieren. Pero está anotado ahí. Esta, la 4. Resáltenla. La 4 es una medida de dispersión importante. Entre la que yo utilice esta 4, yo utilice esta 3, la 2 o la 1, mejor la 4. Se llama desviación media absoluta. Y esta cumple con una de las propiedades de la media aritmética.
A ver, ¿dónde están las propiedades de la media aritmética? Abran su libro. Propiedades de la media aritmética. Página 36. La propiedad 4. Página 36. La propiedad 4. Dice la sumatoria desde i igual 1. Desde i igual 1 hasta n de la desviación, estoy leyendo desde la página 36, xi menos la media aritmética verdadera, igual a ¿cuánto? A 0. Eso lo mismo lo vamos a tratar como valor absoluto, a esa diferencia xi menos x con rayita, que es la media aritmética, la vamos a tratar como valor absoluto. Y si se la trata como valor absoluto, lógicamente ya no dará 0. Y ese es el objeto. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está? Media, desviación media absoluta, que se la denota dm. Miren, esta se llama desviación. Pero esta desviación está como valor absoluto. Por eso es que se llama desviación media absoluta. Y se utiliza una de las propiedades de la media aritmética. Si no se la tratase aquí como valor absoluto, ayúdenme a ver el numerador cuánto sería 0. Si no se la trata al numerador como valor absoluto, a esta desviación, a la propiedad de la página 36, la propiedad 4, daría 0. ¿Por qué? A ver. Porque ahora como tiene valor absoluto, el resultado de aquí arriba siempre va a ser positivo, ¿no? 4 menos 3, 1. Valor absoluto, 1. Ah, pero 4 menos 5 es menos 1. Y el valor absoluto de menos 1, ¿cuánto es la distancia? 1, ¿no? Por eso, esta propiedad de la media aritmética, que es la desviación, la diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética, se la tiene que tratar como valor absoluto. Este método sería mucho más útil que utilizar los anteriores, porque este no es discriminante. Utiliza a todos. Y saben con relación a quién trabaja la desviación media absoluta, con relación a la media aritmética. Si la media aritmética es la medida de tendencia central más confiable cuando la curva es aproximadamente simétrica. Este método es más importante que los otros. Porque utiliza a todos, no discrimina. Utiliza a todos, miren, a todos los XC, desde el 1 hasta el último. No discrimina a nadie. Pero hay un problema. A ustedes, a este grupo, no hay problema, porque ustedes han aprendido en álgebra propiedades de valor absoluto, ¿no es cierto? Todos los ingenieros hemos aprendido, nos han enseñado propiedades de valor absoluto. Pero esto, por ejemplo, si yo quisiese explicar un poquito a los compañeros de derecho, la desviación media absoluta, ¿no? Seguramente ellos no han visto o han visto en el colegio, pero ahí se complica. Pero para nosotros no es complicación, porque hemos aprendido propiedades de valor absoluto, y aquí ese es el único problema. Y yo ahora tengo que utilizar otros conceptos matemáticos que me ayudan a medir por este método denominado la desviación media absoluta. Miren, aquí está la recolección de los datos, todo x1, todo x2, desde el x igual a 1, x3, xn, una muestra. Aquí le falta hacer. Aquí aumentenle una muestra aleatoria, tiene que ser. Aumentenle los que no tienen una muestra aleatoria. Esa. Una muestra aleatoria de tamaño n.
La desviación media absoluta o simplemente denominada desviación media, DM, así se le va a denotar. Es la medida, es la media aritmética de los valores absolutos. Esta es la definición de la media aritmética, solamente con la diferencia de que en el numerador hay valor absoluto. Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los valores observados, sí, con relación a la media aritmética. Aquí estamos ya relacionando con relación a alguien, y ese alguien es la media aritmética. El rango intercuartílico, nada, no relacionaba con relación a la media. Peor el rango, ¿no? Nada que ver. ¿Y cuál es la medida de tendencia central más de confianza? La media. Aquí está la media. Este es el modelo matemático para datos no tabulados. La sumatoria desde el dato número 1 hasta el último acá, hasta el último, sin discriminación. En valor absoluto la desviación. Aquí este resultado, y usted sabe, siempre le va a dar positivo. Aunque ahora, cuando uno se va a hacer ahí la pruebita, no quiere que le dé positivo. No. Uno tiembla ahí. Piensa A, E, I, O, U. No sabe qué hacer cuando le dicen positivo. Y ese es el modelo. El modelo matemático. Esto ya está indicado que el modelo matemático para poder utilizar este método de dispersión denominada desviación media absoluta es utilizar una de las propiedades de la media aritmética, donde dice que la desviación, la suma de las desviaciones, así simple, tiene que dar igual a 0. Pero para evitar que dé 0, trátelo como valor absoluto. Y ese es el método. Para datos tabulados, se utiliza cuando se conoce el tamaño de la muestra, la frecuencia absoluta, es el formulario C. Y cuando no se conoce N, vaya en función de H y sería el modelo matemático. Les comentaba, si el examen que vamos a programar va a ser presencial, por favor, copie su formulario. Ya, en datos tabulados, como ya hay en datos tabulados, aquí no hemos hablado, ¿no? Sí, hablamos de las medias. En datos tabulados, ¿quién es el representante? La marca de clase. En datos tabulados, el representante es la marca de clase. ¿Está clarito así? XY, marca de clase para datos tabulados. Y todo eso resáltenlo, y cuidado que se estén equivocando. Datos tabulados. IFI, la frecuencia absoluta simple, o la HI, ¿dónde está eso? ¿Me ayudan? Página 63, ¿no? Ahí está, ¿dónde está? Y esto, pero quiero hacer esto. Y ya, ahora sí. Está en la misma página, página 63. Ya, y H y la frecuencia relativa simple cuando se tiene este modelo. Entre los 4 que se está comentando aquí, este es el método más útil, pero tiene un problemita, ¿no? Ya les comenté así. Pero para nosotros, para los ingenieros, no hay problema, porque yo sé utilizar el concepto del valor absoluto y sé las propiedades del valor absoluto. A los que no entraron a clase, no les avisen. Por favor, revisar
revisar propiedades de valor absoluto. Echa la ley, echa la trampa. Bien. La desviación media se puede utilizar como medida de dispersión en todas aquellas distribuciones en las que la medida de tendencia central más significativa haya sido la media aritmética. Ya, resáltenlo eso, pues, en resumen de eso. Ventajas, ya les comenté un poquito las ventajas y las desventajas. La ventaja no es discriminante, utiliza a todos. En las desventajas, problemas de que uno no sepa utilizar el concepto del valor absoluto. También se puede utilizar con relación a la mediana. ¿Pero cuándo a la mediana? Cuando tiene cola, como de los políticos, ahí los políticos que tienen en su cola, los ladrones, ¿no? Ahí los corruptos. Tienen cola. Pero entre estas de acá y el de acá, usted elegiría cuál. A esta, pues, porque usted sabe ya y tiene la curva aproximadamente simétrica. Ya. 5, a las 5 había sido. Desviación mediana, no media, mediana absoluta. Página 65. De todas las que he comentado en estos 40 minutos. Más, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Esta es la más importante, la varianza. La varianza es el bar que está en la máquina calculadora. Pero la máquina calculadora no saca la varianza, saca la desviación estándar o también denominada típica. Estos dos métodos de dispersión son los más, anótalo, son los más importantes en estadística inferencial. ¿Quién? La varianza. Porque la otra ya es consecuencia nomás de la varianza. La varianza es el momento de segundo orden. La propiedad número 5 de la media aritmética. Sáquele la raíz cuadrada y se convierte en desviación estándar. Ya. El método más importante, anótenlo, en estadística inferencial, cuando se habla de los métodos de dispersión, ¿de quién se habla, pues? De la varianza. Bar. Algunos están pensando en el trago. Bar. Ustedes no pueden beber, no pueden carnavalear, no pueden hacer nada. Sino para qué, pues van a echar al tacho todo lo que han pagado y todo lo que han hecho. ¿Para qué? Pues el día siguiente con dolor de cabeza. Ustedes no pueden carnavalear. Tienen que vencer la materia. El profe sí, digamos. El profe hace su examen, le dice nada más. O lo hace fácil o lo hace difícil. O lo tomará presencial o lo tomará virtual. Ya. Y aquí hay varios modelos matemáticos, ¿no? De la varianza. La varianza de una muestra, otra vez miren la recolección de tamaño. La varianza de una muestra, otra vez póngale aleatoria. Aquí le falta el aleatorio. La compañera que hizo no le puso aleatorio. Aleatorio tiene que ser la varianza de una muestra aleatoria. Para otra guía, hablar con la corrección. X1, que es el tamaño de una variable, se define como otra vez, pero sí la media del cuadrado, para que todo el numerador otra vez sea positivo. Porque miren, si yo lo trato así, sin el cuadrado, aquí puede darme negativo, ¿sí o no? A ver, el X sí que sea 4, y su media que sea 6, 4 menos 6, menos 2. Un camino, trátelo como valor absoluto, este método, el de acá. Otro camino, como canta Laura León, otro camino. ¿Cuál fue? Elevar al cuadrado, pues, no se complique la vida. Este es mucho mejor. A mí me enseñaron que este es que el trinomio cuadrado perfecto. Más me acuerdo de ese que las propiedades de valor absoluto, ¿no?
O a ver, dígame lo contrario. ¿Quién sabe las propiedades del valor absoluto? ¿Quién se acuerda del trinomio cuadrado perfecto? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo. Ah, pues me acuerdo mucho mejor. Este método sería más, no sería, es más útil que la desviación media absoluta. Y lo mismo, miren, a ver, para datos no tabulados, solamente con la diferencia de que ahora la desviación, la diferencia, ¿no?, entre el valor de cada dato y la media aritmética verdadera, elevado al cuadrado, pues, ¿no? Al final y al cabo, la varianza. Anótenlo a un ladito, ahí, a un ladito, donde está el cursor. La varianza es un momento, se llama momento. La media aritmética es un momento de primer orden. La varianza, momento de segundo orden, de grado 2. Grado 2, momento, pues se llama momento de segundo orden. Y si el experimento dice edad de estudiantes en años, la media me sale en años, pero la varianza no me va a salir en años, pues me va a salir años cuadrados. Ese es el único problema. Pero problema no es, pues. Páselo pues a una lineal. ¿Cómo? Sáquele la raíz cuadrada, pues se acabó el cuento. Si la varianza me dio 9 años cuadrados, pero yo no voy a poder utilizar esa medida de dispersión de la varianza como un momento de segundo orden. 9 años, ¿cómo voy a poder interpretar? Ah, le sacaré la raíz cuadrada, pues, y la raíz cuadrada tiene dos soluciones, ¿no? Más menos 3 años. Ah, sí, ahora sí. Con la desviación estándar yo ya puedo interpretar si ha habido mucha o poca dispersión del experimento que yo he recolectado. Para datos tabulados se conoce N. Si se conoce N, ¿dónde está? Página 65, ahí están, desáltenlo. Lo mismo, solamente hasta acá. Para datos tabulados, hasta acá, no es hasta N, ¿no? ¿Dónde está la desviación media? Ah, ahí también me olvidé yo. La desviación media absoluta, página 63, es desde la clase 1 hasta la K. Esta hasta N. Ah, porque datos no tabulados hasta N. Pero datos tabulados hasta K. Este es el modelo matemático. Cuando la muestra es grande, utilice este modelo. Si conoce F. Si no conoce F, conoce H, vaya por el otro camino. Ya, muy bien. Otra vez el ejemplo. El mismo ejemplo. Con las notas de 50 estudiantes, determinar la varianza y la desviación estándar. Ah, este es otro ejemplo, ¿no? No es del anterior. Ya, no importa, no importa. Con las notas de 50 estudiantes. 50 estudiantes. Notas. Nota. Esta es nota, si la columna de trabajo es nota. Si es esta columna o esta columna, son datos tabulados. ¿Cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La anchura, 25. Ustedes saben, para calcular a la media, este intervalo tiene que ser cerrado y él también. Sáquele la marca de clase. A ver, ¿hasta dónde conocemos nosotros? Hasta acá. Hasta aquí. No. Ahí. Hasta ahí, ¿no? Tenemos los límites, superior e inferior. Si arregló lo último, porque si va a hallar a la media aritmética, no puede encontrar de extremos abiertos la media aritmética, no se puede hallar la marca de clase de los extremos, no se puede si son abiertos. La marca de clase, el punto medio y la frecuencia absoluta. Entre el 20 incluido y 25 sin incluir, 4. Entre 25 incluido y 30 sin incluir, 8. Usted ya sabe eso, sí. Ya no voy a repetir lo mismo. Ya, muestra grande, ¿no? Entonces, utilizar este modelo, pues, este modelo para datos tabulados. ¿Cuál? Ah, conozco el tamaño de la muestra, bien. Utilizaré ¿cuál? Este, si se conoce N.
Error. Ahí, tengo que armar esta fórmula. Formar esta fórmula. Desde la clase 1 hasta la 7. FI conozco. Pero lo que no conozco es la desviación. XI menos X medios no conozco. Eso tengo que armar. Usted tiene que armar la fórmula. Como cuando el compañero de atrás le dice en el presencial, como va a ser el examen así. Oye, compañero, pasame la formulita. El de atrás le dice, ¿no? Le toca. Oye, pasame la formulita. Y el otro ahí nervioso porque el profe está ahí, ojo al charque, más las cámaras que va a haber ahí como hay en la facultad. ¿Qué hace? Da la vuelta. El profe, ojo al charque está ahí, viendo que ahora ya no le metan copia, pues, ¿no? En el presencial. Y el atrás, pues ya le pasa, como sea, le pasó la formulita. Como el otro, el de atrás, no sabe qué es FI, qué será F. ¿Qué será F? Familia, fea, fría. ¿Qué será F? ¿Qué será X con rayita? ¿Qué es X con rayita? No sabe nada. Pues. Ya. Tengo que armar esta fórmula. Armar el numerador. Sumatorio desde igual 1 hasta 7, que es la cantidad de clases. FI por la diferencia, la desviación elevado al cuadrado. Tengo que armar. Esto ya es para alumnos denominados super bebés. Primero, ¿qué se arma? Previo. Aquí está el orden, sí. Está el orden en el apunte. Primero es la media aritmética. Si usted no conoce a la media, ni yendo a Cotoca, porque este método de dispersión habla con relación a la media aritmética, a la medida de tendencia central más de confianza. Primero es la media. Y para eso usted primero tiene que armar la media. Multiplique. Hay un modelo matemático para hallar la media. La marca con la frecuencia. 22.5 por 4, 90. Primero tiene que armar la media. Esta columna es para la media aritmética. Esta primero tiene que hallar a las medias. No va a poder, bueno. Esta columna es para la media aritmética. Multiplique X por F, y súmelo. La sumatoria desde la clase 1 hasta la 7, 1875. Pero eso no es la media, pues. La media es dividido entre 50 y la media 37.5. La media 37.5. Usted le va a dar una ley de ahí está, el resumen está ahí. Primero allá a la media aritmética. Muy bien. Ahora sí. A partir de acá ya es para la varianza. Porque al final, miren lo que necesita. La media necesita. Si no, no voy a poder hacer nada. La desviación, el XY menos la media. Miren, a ver. Si no tengo la media, no puedo hacer nada. Pues. La media aquí está. 37.5. La diferencia, 22.5. Yo haré solamente una de ellas, sí. 22.5. ¿Menos cuánto? ¿Cuánto la media si me ayudan? Ya me olvidé. En el libro, sí. Página 66. Menos 37.5. ¿Cuánto me da? Menos 15. Voy a hacer solamente una, sí. Ustedes van a hacer todos los demás. Menos 15. Muy bien. Allá, déjelo en su máquina. No lo mueva. Elévelo al cuadrado. Ese dato que está ahí. Elévelo al cuadrado. Positivo. 225. No lo mueva su máquina. ¿Qué dice acá ahora? Ahora ya esta columna. Eso es lo que usted ya tiene, multiplique por F, por 4. 900. ¿No? Eso tiene que hacer. Otra vez, 27.5 menos 37.5 menos 10 al cuadrado 100. 100 por 8, 800. Ya está. Ya está la sumatoria y ya tengo el numerador. El numerador ya tengo. Y este es el numerador. 4050. El numerador. Divido entre 50. Pero vean el problema. 81 puntos al cuadrado.
cómo voy a interpretar esto en la dispersión? ¿Y por qué son de tipo absoluto? Porque llevan su unidad, su unidad. Esto que estamos hablando ahorita son de tipo absoluto, porque llevan su unidad, llevan la unidad. La varianza, puntos cuadrados, porque lógicamente es cuadrado, puntos cuadrados. Pero miren la desviación estándar, que era otra medida importante, que no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Que no es más la raíz cuadrada positiva de la varianza. Página 67. Esta es la varianza. Perdón, la desviación estándar. Esta sí. Tiene la misma unidad que el experimento. Tiene la misma unidad que el experimento. ¿Dónde está? Pues? ¿Qué página está? Sáltenlo. Sí. Sáltenlo. Ya, mejor se ve así. Mejor se ve así. Sáltenlo. Esta desviación estándar está en la máquina calculadora. Enseguida haremos un ejemplo así. Esta es la máquina calculadora. Bueno, y está todo por lo que pide es la varianza. Aquí con él tenemos que interpretar. Esta es la interpretación con la desviación estándar. Tenemos que interpretar. Aquí dice 9 puntos. Entre un experimento y otro que tenga la misma unidad, atiéndame, entre un experimento que haga el compañero A y otro experimento que haga el compañero B de las mismas notas, ¿no? Aquel compañero que sacó, digamos, una desviación de 9 y otro que salió 12, ¿cuál tiene menor dispersión? ¿En cuál se trabajó mejor? En el que tiene, pues, menos, ¿no? Entre el mismo experimento, la misma unidad, quiero decir yo. Dos compañeros hacen el mismo experimento. De los 50 alumnos ahí que tienen sus notas, ¿no? El A saca su muestra, el B saca su muestra. ¿Cómo se compara? ¿Cuál tendrá menor dispersión? Aquel que tiene menor, el número más chico. El número más chico. El número más chico. Y en una de las propiedades de la media dice el mínimo. ¿Se acuerdan de la anterior clase? El mínimo, ¿no? El más chico. El más chico. Ya. Ahí nomás sería una breve interpretación. Pero a veces no se entienden 9 puntos. Mejor se va a entender cuando esto esté expresado en porcentaje. Enseguida lo vamos a comentar. Ya. Y este para muestras pequeñas. Este para muestras pequeñas no se llama varianza, se llama cuasi varianza cuando la muestra es pequeña, no supera los 30 datos. Y aquí está el ejemplo. Este caso se verá mejor en inferencia estadística. Por ahora quédase. Saquen su máquina calculadora. Saquen su máquina calculadora. Las frecuencias cardíacas de niños. Muestra pequeña. Este será el modelo matemático para la varianza. Determina la varianza y la desviación estándar de la muestra. O también se llama desviación estándar o típica de la frecuencia cardíaca de la muestra.
¿Qué dice el experimento? Las frecuencias cardíacas de niños en pulsaciones por minuto. Aquí. Un niño tiene 130 pulsaciones por minuto. O sea que la varianza y la desviación estándar. Página 67. Ahí está el orden, ¿no? Se hizo una pequeña tablita así. Ahí está XC, página 68. Se hizo una pequeña tablita. Se ordenó. Se hizo una pequeña tablita así. Se hizo una pequeña tabla. Para que no quede aquí descompaginado acá. Aquí, así. Bien, ahora sí. Muy grande. Una pequeña tabla. Aquí están lo que yo necesito. Aquí está la orden, sí. Primero la media aritmética, la desviación al cuadrado, sumar y dividir entre n-1 para muestras pequeñas, muestras pilotos. Ahí está la media aritmética, la media, 130 pulsaciones por ¿qué necesito? La desviación media, la diferencia 127 menos 130 menos 3, y así elévelo al cuadrado, ya tiene el numerador. Aquí sería analíticamente así, ¿no? Analíticamente así. Cuando la muestra es pequeña, entre n-1, 4.5. Y la desviación estándar, 2.12 pulsaciones por minuto. Esta es la desviación estándar. Esto está en la máquina calculadora. Directamente en la máquina calculadora. Yo voy a introducir enseguida los datos y me va a dar analíticamente. Cuando la muestra es pequeña, utilice la cuasi varianza. Anótelo ahí. Resáltelo para muestras pequeñas n menor a 30, donde se denomina cuasi varianza o varianza corregida, donde se denota por S cuadrado con un sombrerito. Esta es la cuasi varianza, con un sombrerito. Aquí le falta el sombrerito. Ahora sí. Ya, introduzca datos. Tengo que introducir datos. La máquina calculadora saca directamente la desviación estándar. A ver, modo estadístico. Ya le enseñé así. Modo estadístico, stats, 3, 1 menos var, 1 menos varianza, 1. Introduzca datos. Y le tiene que salir así, ¿no? Una columna. Usted sabe mejor que yo si esto. 130 igual, 132 igual, 127 igual, 129 igual, 132 igual. Ahora tengo que borrar con AC. Borrarlo con la tecla AC y apriete Shift 1, Shift Stat. Type, data, zoom, var, varianza, 4. 1, el tamaño de la muestra. 2, la media aritmética. 3, sigma de X. Esa sigma de X es la desviación estándar para muestras grandes. Anótenlo en su copia. Sigma de X, letra griega, es la desviación estándar para muestras grandes. Y la que está ahí, la SX. SX, en algunos dice sigma n-1. Sigma n-1. En esta mi máquina dice SX. Esa es para la desviación estándar
para muestras pequeñas. Muestra pequeña, 6 datos, ¿no? 4. 2.12. 2.12. Ahora, esto usted también lo puede hacer si quiere. ¿Para qué? Para muestras grandes con una máquina calculadora. Introduzca todos los datos. Los 50 o 60 datos, mételo a su máquina. Y directamente haya pues la desviación estándar. ¿Sí o no? Directamente. Todo lo que vimos en una semana, en 2 minutos. Todo lo que vimos en 10 días, en 2 minutos. Ya. Este es el método más importante. ¿Sí? Este es el método más importante en estadística. Ese que se llama el de la también hay otros modelos. ¿Sí? Este, por ejemplo, otro modelo matemático. Resáltenos si ese también es importante. ¿Sí? Ese es importante. Ya. Al final entramos a lo que es, y la varianza poblacional lo vamos a ver en estadística 2. Es lo mismo, solamente con respecto al tamaño de la población. Y dentro de las propiedades, aquí es importante, sí. Es importante esas propiedades. La propiedad número 1 es muy importante. Echa la ley, echa la trampa. La varianza de un conjunto de observaciones, página 70. Siempre es un número positivo. No puede ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza es momento de segundo orden, de segundo grado. Y n siempre es positivo, pues. Todo el numerador tiene que ser positivo. Siempre. Sin el experimento sale negativo. Es porque usted se equivocó en utilizar su procedimiento matemático. Si todos los valores observados son iguales a B, si todo el grupo acá tuviese 19 años, la varianza 0. La media no. Si todos aquí tuviesen 19 años, la media sería 19. Pero 19 menos 19, 19xy. Menos 19, 0. ¿No? Un experimento perfecto. La varianza, 0. Si a cada dato se le suma. Tomen en cuenta, sí. Echa la ley, echa la trampa. Si a cada dato se le suma o se le resta una constante. Miren, a ver, en la media, ¿cómo era? Era la constante más la media original, pero en la varianza no. La varianza del nuevo conjunto siempre es igual a la varianza del conjunto original. No se olvide. A los que no entraron, no les avisen. Echa la ley, echa la trampa. La varianza del nuevo conjunto, estoy hablando yo. En la media, sí, la media cambia. Es la constante más la media original. Pero y en la varianza, si aquí la varianza, si aquí la varianza original es 4. Si usted ha sumado una constante a cada dato, la varianza no cambia. Y si se le multiplica, miren lo que ocurre con la nueva varianza del nuevo conjunto. Es igual a ¿quién? A la constante al cuadrado. A la constante al cuadrado por la varianza original. Varianza calculada a partir de sus muestras. Varias muestras, ¿no? La muestra 1 con su varianza. La muestra 2 con su varianza. Y esto ya es fórmulas matemáticas. Y la desviación estándar que ya se comentó, que no es más que el mismo estadígrafo, solamente de primer orden. Y que tiene la misma dimensión en que están los datos, están dados los datos. Si los datos son años, aquí la desviación estándar es años. Si los datos son kilogramos, aquí la desviación estándar es kilogramos.
Si fuera varianza sería kilogramos al cuadrado. Pero ¿cómo voy a poder interpretar? Esto tengo que interpretar yo a la desviación estándar más menos en la curva simétrica, que enseguida lo vamos a ver, sí. Página 71. De las propiedades de la varianza, ¿saben cuáles son las más importantes? Anótenlo así, no les avisen a los otros. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y la desviación estándar, usted ya sabe, primero se calcula la varianza, después se le saca la raíz cuadrada y la máquina calculadora directamente saca la desviación estándar. La máquina ya tiene su programa ahí, entonces directamente ella saca la desviación estándar, no saca la varianza. Pero analíticamente primero tienes que hallar la varianza y después saquele la raíz cuadrada, ¿no? Si ahora en la máquina, como me da la desviación, yo quiero la varianza, ¿qué le hago? Pues lo elevo al cuadrado, pues, ¿no? 4.5 y tendría la varianza. Y la desviación tiene las mismas propiedades de la varianza. Miren, no puede ser negativa, sino tiene que ser mayor. Aquí es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Corríjanlo ahí. Póngale una rayita. Esta es. D, desviación estándar. D, desviación estándar. Ahora sí, corríjanlo por favor. Póngale mayor o igual a 0. Todos tienen el mismo valor, la desviación 0. Aquí la desviación original igual a la desviación del nuevo conjunto, no cambia. Aquí sí. Esto es el valor absoluto. Esto es valor absoluto. Medio raro el valor absoluto, ¿no? Medio raro el valor absoluto. Valor absoluto de A. Ustedes propónganlo con su lapicero, sí. Valor absoluto de A por la desviación. Valor absoluto. Hasta ahí. Página 72, para que no cambie. Ya, página 73. Valor absoluto, sí. Pónganlo ahí con su lapicero. Ustedes, por favor, no es... Ahí está medio raro, ¿no? Valor absoluto. Ya, con su lapicero, pues corríjanlo. Pónganle una vertical un poquito más negrita, digamos. Para que se parezca al valor absoluto. Y ahí este es uno de los modelos más importantes. El teorema de Chebyshev. Este teorema para esta parte es investigación. Anótenlo ahí, trabajo de investigación. Pero el teorema de Chebyshev solamente me dice en cada, el más importante es la regla empírica. A partir de la media menos una desviación, a partir de la media más una desviación, esta desviación está acá. A partir de la media más menos una desviación, les comentaba, menos
una desviación, esta se llama una desviación, un S, y más una desviación, aproximadamente ahí se encuentra el 68%. A dos desviaciones, el doble, a dos desviaciones. De acá hasta acá son dos desviaciones, dos sigma. Aproximadamente se encuentra el 95% de todo el conjunto de los datos. A tres desviaciones, a partir de la media, 1, 2, 3, a esta primera desviación, ¿saben dónde se encuentra? En el punto de inflexión. Aquí está la moda, la primera derivada. Aquí está el punto de inflexión, la segunda derivada. La segunda y la tercera. Aquí a casi toda la tabla, casi todo el conjunto de datos. Casi el 99% de los datos se encuentran a tres desviaciones estándar. En escala de Z, que se llama la escala estándar, ¿no? Que se va a hacer en estadística 2 para entrar a la parte de probabilidades. Por ahora nos interesa la escala de X. Ya. Hasta acá, estas medidas de dispersión en esta hora y media. He hablado de las medidas de dispersión de tipo absoluta. Pero, ¿qué se entendía por 9 minutos? Medio complicado. Mejor interprétalo en porcentaje. Y hablamos de las medidas de dispersión de tipo relativa. Página 76. Resáltenlo. Y aquí hay varios, sí. Varios. Entre estos varios, aquí el más importante es el coeficiente de variabilidad. Página 77. El coeficiente de apertura están nombrados, sí, pero no son importantes. No son importantes. Estas son adimensionales, no se olvídense. Cuando es de tipo relativo, son adimensionales. En ocasiones resulta necesario contar con un estadígrafo también de dispersión, el cual refleje esta dispersión sin depender de la magnitud de las observaciones, ni tampoco de su dimensión de ellas. Es decir, que dicha cantidad es un número abstracto, no tiene unidades. Esta necesidad surge generalmente cuando se desea comparar las dispersiones de varios conjuntos de observaciones que no tienen la misma unidad de medida. Cuando es de tipo absoluto, tiene que comparar cuando son estadísticos de tipo absoluto. Si quiero comparar yo dos o más experimentos, estos tienen que tener la misma unidad. Pero aquí no. Yo puedo comparar un experimento que está en kilogramos y otro experimento que está en años. Puedo comparar cuál de ellos tendrá mayor dispersión, porque estos son adimensionales. Por eso es que no deben utilizarse para efectos comparativos las medidas absolutas de dispersión, sino las medidas de dispersión relativas. Las principales son coeficiente de apertura, dividir el valor máximo sobre el valor mínimo, no es muy importante. Recorrido relativo, dividir lo anterior, la diferencia del rango entre la media aritmética, puede ser esta sí, dispersión relativa. Y de esta dispersión relativa, ¿saben cuál es el más importante? El 3.2. Resáltenlo, sí. El 3.2. De la dispersión relativa, el más importante, el 3.2. Resáltenlo. Este es un modelo matemático. Este es el modelo matemático para medir la dispersión de tipo relativa más importante, más usual. Y depende de quién, de la desviación estándar y de la media aritmética. Del ejemplo para las 50 notas, divida a un CB, 24%. Hay una dispersión de un 24%. A mayor CB, mayor dispersión. Atíname. Este CB es importante, uno de los métodos de dispersión de tipo relativa más importante antes que los otros que ahí están en la guía. El CB. El CB, con este coeficiente de variabilidad, se pueden comparar
más de 2 trabajos que tienen distinta unidad. A ver, el compañero A, su trabajo está en kilogramos, fue a pesar a una muestra. El compañero B fue a medir la altura en metros. El compañero C fue a medir la edad, les preguntó la edad, ya, en años. Yo quiero saber cuál de estos 3 hizo mejor el trabajo. Se llega hasta el CB. Aquel que tenga el menor CB es donde se puede implicar que aquí los datos fueron más homogéneos. Aquel que tenga el menor CB. Vea que algunos piensan que es caballo vapor en física. No, este es coeficiente de variabilidad. Aquel coeficiente de variabilidad menor es donde supuestamente los datos son más parejos, más homogéneos. Aquí se puede comparar con este CB experimentos aleatorios que tengan distinta unidad. Y ya. Hasta aquí acaba lo que es la otra parte, medidas de dispersión. Mañana veremos medidas de forma. Y ya queda poco, sí. Bien, aquí quedamos. 2.8, medidas de forma. Medidas de concentración, no vamos a ver con ustedes acá, pero sí lo van a ver ustedes al final como números índices. Bueno, amigos, me cansé. Sí. Espérenme un segundo. Ya. Aquí quedamos. Medidas de forma. Por favor, esténse preparando para el examen que posiblemente sea el viernes. Ya. Deja de compartir. En el examen se puede usar, claro, pues claro, se puede. Si no, vamos a ver. Ya, pongan sus cámaras, por favor, los 43 que están acá. Luis Núñez, Jorge Guardia, Rojas Vituria. Hay que investigar el teorema de Chebyshev. Sí. Hay que darle una leída así. Entran al San Google y ahí ponen el teorema de Chebyshev. Pero, ¿saben? Es mucho mejor la regla empírica. Pero hay que saber un poquito del teorema de Chebyshev, un ruso. Pongan sus cámaras, por favor. Por favor. David Chilo, Rayson Saavedra, Camino Puma, David Mamani, Jorge Guardia, Mociaro Mejía, Pedro Zapata, Iván Ángelo Rojas, David Chilo, Mociaro Mejía, Pedro Zapata, David Chilo. Ya. Una consulta de lo que hoy hemos comentado. Hoy hemos hablado de las otras medidas de dispersión. No. De las otras medidas descriptivas. Son 4, ¿no? De tendencia central o también de posición, una sola. De dispersión, que hemos hablado, de forma, que mañana vamos a hablar, y de concentración. Pero de concentración no vamos a ver. Las 3 medidas de tendencia central, la media, la moda, la mediana, las más importantes, y las otras medias, media ponderada, media geométrica, media armónica, media de las medias, para casos especiales. En esta parte de dispersión hemos comentado métodos que permiten medir la dispersión. Métodos de tipo absoluto y métodos de tipo relativo.
de entre los 6 métodos de tipo absoluto, de cuál más me concentré yo? En la varianza, ¿no? Varianza y la desviación estándar. Y entre los métodos de dispersión relativa, de cuál más comenté yo? Del coeficiente de variabilidad. Al final, esta unidad número 4 es puro formulario, ¿no? Puro matemática, no, matemática, aritmética. El examen será virtual, eso depende del profe. Ya ver. Jefferson Adrián Guarach, ¿alguna consulta de hoy, lo que hemos visto hoy? Lo que hemos visto, el que se llama medidas de dispersión. Ninguna consulta, ingeniero. ¿Y quién más prevaleció? A ver, ¿qué medida de tendencia central más prevaleció? ¿De quién he hablado más? Luis Miguel Fernández. ¿De quién hablé más de la medida de tendencia central? ¿De quién? Luis Miguel. ¿De la varianza? No. De tendencia central. ¿De cuál hablé más? ¿De la media, la mediana o la moda? ¿De cuál hablé más? ¿Cuál es la más importante? ¿Quién me ayuda? Araceli. Ayúdele a Luis Miguel. La media, ¿no? De ella se habló más de casi hora y media hablé con relación a la media, con relación a la media. ¿Por qué con relación a la media? Porque supuestamente, como dicen los reporteros, supuestamente es la medida de tendencia central de más confianza. ¿Y por qué? Porque supuestamente la curva es aproximadamente ¿qué? ¿De qué tipo? ¿Quién me puede ayudar? David Mamani, ayúdame. ¿De qué tipo tiene que ser la curva? Más o menos. Una curva simétrica. Curva simétrica, muy bien. Hay una curva simétrica. Más o menos. Ya. De eso hemos hablado hoy día. Si alguien tuviese alguna otra consulta, pregúntese. A ver, mañana yo creo que decidiremos cómo va a ser el examen. Democráticamente, entre ustedes y yo, viendo lo que se llama ¿cómo se llama? Las debilidades y las fortalezas de cada examen, de presencial y virtual. Mañana lo vamos a ver. ¿Hay COVID? No, ya no hay COVID, pues ya no. El alcalde día dice que ya no hay. Pero ¿qué pasará? Pues no. Estamos en la incertidumbre. Ustedes no pueden carnavaler. No pueden carnavaler. ¿Para qué? Pues pagar su matrícula, comprar el libro, a oír todos los días al profe ahí de 7 a 9. ¿Para qué? Echarlo al tacho. Tío. Ya, bueno amigos, si tienen una consulta, háganla. Mañana acaba lo que se llama la unidad número 4. Mañana hablamos del examen. Todo está en su guía. Los que ya tienen su guía, casi el 90% tienen esa guía. Han leído, ahí está toda la práctica, todo claro. Yo creo, ¿no? Que se entiende por lo menos. Y además tienen que aumentar ustedes con un poquito lo que es San Google, pues. San Google, el que nos ayuda ahora. San Google, él nos ayuda. Algo que no sepan, San Google, pues, ¿no? Y si alguien tuviese esa opción, no opción, esa pacificidad de poder bajar el libro de estadísticas descriptivas de Rufino Moya, lo pasa al grupo. Yo no puedo bajar, no sé por qué. O no habrá, no sé. Si alguien pudiese bajar, descargar este libro, ¿no? Que les comenté. Creo que ya no es naranja, sí, ahora. Es un libro azul. Pero dice estadística descriptiva de Rufino Moya. No puedo, en cambio, el otro, este lo descargué y se lo puse ahí para la segunda parte. Este lo descargué. Me ayudaron a descargar ahí los compañeros ahí del centro interno. Pero el otro no hay. Pero si alguien pudiese buscar,
ayuda y lo pone al grupo para que tengan todos. Bien, bueno amigos, se cuidan. Ustedes no pueden hacer nada, solamente trabajar, trabajar y estudiar. Peor aquellos que están llevando 2 materias, que grave la cosa. Pero así la vida, ¿no? Uno estudia, mañana pasado los frutos. Ya. Hasta luego amigos, se cuidan. Mañana nos vemos conmigo a las 7:30. Hasta luego. Ingeniero. Record.